Pero para iniciar esta edición de Acción 360 estaremos hablando de la segunda vuelta del Campeonato Nacional y lo que nos dejó, por supuesto, la primera, al menos centrándonos únicamente en el Deportivo Saprissa, que ha sido blanco de muchísimas críticas por parte de aficionados, también prensa e incluso cuestionamientos muy severos hacia la directiva. Mari, si yo te tengo que pedir a vos una sola palabra en la cual me describirías el momento actual del Saprissa y sobre todo la primera vuelta que hicieron en Campeonato Nacional, ¿qué me dirías? Una sola palabra. Yo creo que la palabra sería lamentable, por lo que ha mostrado en Campeonato Nacional. Ahora, si también nos ponemos a ver, por ejemplo, esta jornada en específico, la Liga fue el único ganador, todos los partidos empatados. Entonces yo creo que también aquí habla muchísimo de evoluciones de equipos que, bueno, muchos, por lo menos acá en redacción, pues dicen que la Liga suele ganar, pero al final cae. Pero al final yo creo que la Liga está haciendo un buen trabajo, el Saprissa se queda atrás, Herediano se está quedando muy atrás para ser bicampeón nacional, el Cartaginés pues va evolucionando poco a poco, lastimosamente pues sufre muchísimas bajas, pero el caso de Saprissa, al ganar 4 partidos de 9, yo creo que sí es lamentable, si se puede ver así, por un Saprissa que tiene una planilla amplia, que se ha tratado de reforzar, que bueno, tiene jugadores importantes, que renovó a Mariano Torres en su momento, porque se creía que esos 2 semestres iban a ser muy buenos. El caso, por ejemplo, de los delanteros panameños que llevaban a reforzar esta ofensiva del Saprissa. El caso de Marcos Esco, que por supuesto también fue parte muy criticado. Entonces, es lamentable todo lo que ha sucedido en el cuadro morado. Y es que la palabra y la descripción que nos brinda Marisol Abarca, lamentable, no está tan lejos de la realidad del cuadro sapricista, porque de 9 compromisos que se disputaron en esta primera vuelta de Campeonato Nacional, el Deportivo Saprissa de Paulo César Wanchope también en su momento y ahora de Vladimir Quesada únicamente ganó 4 compromisos. La primera vuelta del torneo finalizó y el Saprissa se encuentra fuera de zona de clasificación. Creo que tenemos que analizarnos, primero que todo ver los partidos, ver qué estamos fallando y ahí ir mejorando y entrenar lo que estamos fallando. Creo que, como usted lo dice, hemos venido fallando mucho. Estamos recibiendo mucho gol, algo que no puede estar pasando en el Saprissa y pues tenemos que trabajarlo al máximo, eso es lo que pienso. Los morados han ganado 2 de los últimos 9 encuentros que disputaron en la temporada y de hecho, en esta primera vuelta del certamen, el cuadro tibaseño solamente ganó 4 compromisos. De esos 4, 3 fueron en su estadio y ante rivales que ocupan las últimas posiciones de la tabla como Guadalupe, Sporting y San Carlos. Que tenemos que trabajar más en la concentración, en no relajarnos por que el marcador esté a nuestro favor. Porque el rival lo aprovecha y muy bien como lo aprovechó hoy, así que vamos a trabajar en eso para que no nos vuelva a suceder. La deuda del conjunto morado está en varios aspectos, pero principalmente ante los rivales directos, pues en esta primera etapa del torneo no le ganó a ninguno y el único que le pudo rascar puntos fue Herediano, pues con Cartaginés y Alajuelense cayó derrotado por marcadores de 3-0 y 0-1 respectivamente. De concentración en pelota parada, en no relajarnos, en no creer que el partido ya está resuelto cuando falta mucho por delante, por más que el marcador esté a nuestro favor, pero sé que lo vamos a corregir y vamos a mejorar. Se espera que en el arranque de la segunda vuelta del certamen, Saprissa se reencuentre con la senda de la victoria y empiece a sumar puntos importantes que lo dejen en la parte más alta de la clasificación. Para poner en contexto a toda la audiencia de Acción 360 y que nos sintoniza por las diferentes plataformas de Grupo Extra, hagamos un pequeño análisis de cómo ha sido la primera vuelta del Deportivo Saprissa. Por ejemplo, en duelos directos, en rivales directos o los importantes, ante Herediano, ante Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés, no le ganaron a ninguno. Y el único rival que por ahí le rascaron o le restaron puntos fue Herediano en el más reciente empate de 3-3 en el estadio Carlos Alvarado. Perdieron el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense y se comieron 3 en el estadio Fello Mesa por parte del Cartaginés. Yo creo que, y metiéndome un poco con lo que vos decías, Marisol, de que la primera vuelta del conjunto tibaseño había sido lamentable, yo creo que está muy cerca de ser eso. Yo lo pondría como decepcionante. Sí. Yo creo que sí ha estado, Saprissa ha quedado de ver muchísimo. El tema es, incluso lo hablaba ahora fuera de cámaras con Estefan Monge, de Saprissa hoy está, por ejemplo, fuera de zona de clasificación, pero únicamente a 2 puntos del primer lugar. Sí, pero eso también habla de cómo se ha manejado el campeonato nacional. Totalmente. Porque, por ejemplo, el caso de la Liga Deportiva Alajuelense, la Liga solo tiene 5 victorias.
en 8 partidos. Entonces es como números muy similares a lo que tiene el Deportivo Saprissa. ¿Qué es lo que pasa? Que el Saprissa, como pierde con estos clubes, por ejemplo con Cartaginés y Alajuelense, pues al final el Cartaginés fue totalmente dominante del partido, el Alajuelense pues al final le sale el gol para ganar por la mínima, pero el caso de Herediano, Jason, yo creo que si tal vez lo analizamos, ese empate del Saprissa era un partido que probablemente muchos ya decían que era victoria. Para mí un 2-0 es un marcador que juega mucho, la verdad, porque es muy incierto, pero que al final el Saprissa iba ganando 2-0, mostrando un poquito más en cancha después de anotar el gol, porque al inicio Herediano fue superior, pero bueno, al final también se le escapan los puntos. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, el Saprissa, que es uno de los grandes de este país, no puede contra nosotros equipos tradicionales tampoco. Y al final se des puntos, que son puntos indispensables o muy importantes a la hora de la clasificación, más en un torneo como este que solo tiene 10 equipos. El tema, Mari, es que, por ejemplo, vos sabes que al 100% te irás a topar si llegas a clasificar en una semifinal ante Liga Deportiva Alajuelense, ante un Herediano, hoy incluso ante un mismo cuadro brumoso que ya demostró que incluso en el último duelo que se desarrolló en San Juan de Atibás jugaron de una forma muy buena y le terminan sacando un empate en el estadio Ricardo Saprissa. La Liga Deportiva Alajuelense te venció, no ganaste en el estadio Carlos Alvarado, fuiste al Fello Mesa y perdiste por marcador de 3-0 y pudieron haber sido más. Y te voy a decir algo, te voy a agregar algo ahí dentro de todo lo que estás diciendo, y es que el Saprissa, en comparación con el Cartaginés, en comparación con la Liga Deportiva Alajuelense, no tiene tantas bajas como estos dos clubes. Cierto. El Saprissa aquí tiene casi que todo su planilla recuperada. Bueno, el caso de Kenay Mairi, que hoy ya se confirma la lesión que tiene en el tobillo, pero no son muchas bajas las que tiene el Saprissa. Es que en Cartaginés, ahorita lo vamos a hablar, hay un hospital completo. En la Liga Deportiva Alajuelense es muy parecido también el tema de las lesiones. Bueno, creo que el Cartaginés la está pasando peor, pero a pesar de eso, el Cartaginés está peleando por liderato. Ayer se le escapa esos 3 puntos contra el Pérez Celedón, que al final hizo un buen partido. Un Kendall Porras encendido con el cuadro generaleño que le impide al Cartaginés pues llevarse los 3 puntos. Y yo creo que pues en comparación a los otros equipos, el Saprissa tiene jugadores recuperados, jugadores que están al 100% y aún así están quintos con 4 partidos de 9 ganados. Yo creo que, a ver, la situación del Saprissa sí es preocupante. Yo creo que sí es como para que hagan una radiografía de todo lo que hicieron mal en esa primera vuelta, porque, por ejemplo, de visitante le ganaste únicamente a Pérez Celedón. Es el único partido en el cual pudiste ganar, y yo sé que son menos jornadas, pero el tema es que no ganaste en el Fello, no ganaste en el Carlos Alvarado, fuiste a Liberia y estuviste a nada de perder. En casa ya no sos como tan fuerte, porque, por ejemplo, de las 4 victorias en 9 partidos que tiene el Saprissa, 2, por ejemplo, fueron ante rivales que son coleros. 3, más bien, San Carlos en casa, Guadalupe en casa y Sporting también en casa. Entonces, claro que uno te llega como a pensar de que al equipo le ha faltado como punch, le ha faltado como ser más contundente, pero sobre todo más constante a lo largo del campeonato. Porque si estamos hablando de que Saprissa, por ejemplo, yo lo decía programas atrás, me parece que se ha convertido en un equipo muy localista. Ahora yo no sé si es o muy localista o que realmente pasa un muy buen momento, o sea, un mal momento, perdón. Y el tema de esa rotación de técnicos, primero con Jack, con el luego que llega Guanchop y que después vuelve a subir nuevamente Vladimir Quesada, yo creo que ha hecho de que el futbolista le cueste como adaptar y asumir también una posición táctica dentro de la cancha. Por eso siento que Eric Lonis, la gente que toma decisiones en lo deportivo, esa comisión técnica que acaban de hacer, sí tienen que sentarse, evaluar la primera vuelta que han hecho este equipo tibaseño y analizar en qué han estado fallando. Principalmente, Mari, sabiendo de que este torneo, punto que perdás, seguramente sea aún más complicado de recuperar y que son puntos que luego te van a valer para meterte en zona de clasificación. Sí, yo creo que no toda la culpa se le puede achacar a Vladimir Quesada, porque al final él también toma un equipo que él no pudo formar bien, que yo creo que es algo que a Vladimir siempre le sucede cada vez que llega nuevamente al banquillo morado. Pero bueno, es un equipo que no pudo formar bien, que formó más que todo Pablo César Guanchop, y le llegan también jugadores que al final se te lesionan, como por ejemplo el caso de Newton Williams, que parecía que iba a ser el 9 que tanto estaba buscando el Saprissa y que al final se lesionan. Yo todo no se lo achaco a Vladimir Quesada. Sin embargo, sí hay cosas que yo sí tengo que apuntar y decir, bueno, Vladimir, aquí son decisiones suyas que por lo menos yo no estoy de acuerdo, o creo que cualquier otro jugador, uno a veces dice, otro aficionado también dice, bueno, pero es que yo a este jugador casi nunca lo he visto jugar, o ha estado muy en la bodega del Saprissa, por ejemplo. Ahora yo hablaba con otros compañeros acá en Grupo Extra y ellos me decían, Mari, pero es que Vladimir
dejó entrar a Yorkaefa Sofeifa, un jugador que se dio de préstamo, que estuvo muy poco tiempo con el Deportivo Saprissa jugando, por lo menos en cancha, en el verde. El caso también que ingresa un Marcos Escoe en un partido contra el Club Sport Herediano, donde estás peleando contra el bicampeón nacional y bueno, pones a un jugador que vos crees que puede ser revulsivo, que puede mejorarte este 2-2 que en ese momento estabas teniendo en el Carlos Alvarado. Entonces aquí son decisiones que uno no entiende, a veces son decisiones que todo entrenador tiene. Por ejemplo, yo también he pensado cambios que ha hecho en su momento Alexander Guimaraes y yo me quedaba, pero este jugador a veces ni juega, ni tiene minutos. Al final Alexander opta por él. Son decisiones que tienen los técnicos que nosotros desde nuestra perspectiva no vemos, pero que al final ellos toman la decisión por lo que ven en los entrenamientos. Ayer en el estadio del Fello Mesa, por ejemplo, el Cartaginés contra Pérez Celedón, muchos decían que habían jugadores que en entrenamiento se veían demasiado bien. Cierto. Pero a la hora de jugar era otro asunto y se veían fatal y no se veían ordenados, se veían perdidos. Bueno, son situaciones que, por supuesto, los directores técnicos ven que al final pues creen que es un revulsivo o un jugador más bien que te puede cambiar un poco el partido. Para mí, Yorkaefa Sofeifa no es un jugador, por eso le achaco varias culpas de lo que está sucediendo en esa prisa a Vladimir, pero también los jugadores, porque los jugadores también no ponen de su parte y hay veces que nosotros siempre señalamos y pues lo más fácil es echar al director técnico. Cierto. Yo creo que los jugadores tienen un peso gigante, no solamente en Saprissa, en Herediano también, en Alajuelense también y en Cartaginés. En Cartaginés yo creo que están respondiéndole bien a Andrés Carevic, en el caso de Saprissa, Herediano, no tanto a su director técnico y la liga pues ahí va porque es el Machillo Ramírez. Paso a paso. E incluso podemos hablar de diversos temas en el Deportivo Saprissa, como por ejemplo de que se le iba a dar mucha oportunidad a algunos canteranos del equipo.